siguiendo con la exposición, ¿no? Entonces vamos a hablar en este capítulo los fundamentos sobre el neuroliderazgo, ¿sí? Para partir, ¿qué es el neuroliderazgo? Vamos a ver, ¿no? Vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es el liderazgo, no? El liderazgo, entonces, es asumido como ese proceso que ejerce influencia social en el individuo, el que le va a movilizar y va a sí mismo dirigir, ¿no? A ese grupo de personas con el fin de obtener un logro en común, ¿no? Entonces, es el proceso, es el accionar que tiene, ¿no? Que tiene la persona, ¿ya? Entonces, el liderazgo, las teorías del liderazgo nos muestran, ¿no? Que se da a través de los poderes, ¿no? Tradicionalmente se inició, ¿no? El tema de los poderes, de conocer el liderazgo como poder. De ahí fluyeron otras teorías, ¿no? De acuerdo a los estilos de liderazgo, de acuerdo a las cualidades que tienen, de acuerdo a los aspectos de su personalidad, ¿no? Y así se fue concibiendo el tema de lo que es el liderazgo, ¿no? Si nosotros tomamos, ¿no? Estos dos poderes, como el poder de la competencia y el poder de la referencia, que nos dice Chavenato, ¿no? Vamos a ver en el poder de la competencia, donde el experto dice, considerado experto, ¿no? Va a fundamentar habilidades, conocimientos, experiencia o la peripecia que tiene para el accionar, ¿sí? Si nos fundamentamos en el nivel de la referencia, lo cual llamábamos, ¿no? Llamado carisma, ¿sí? Va a surgir, como dice, de la admiración, el respeto, la lealtad, el deseo de identificación, que lo van a tener los seguidores hacia él, ¿no? Entonces, concibiendo de estos dos aspectos del poder, ¿no? El experto, de las habilidades y de la referencia, del carisma, vamos a abordar, ¿no? El tema del liderazgo, ¿sí? Entonces, sabemos que el liderazgo es el proceso, es la acción, y el líder es la persona que va a ejercer esa influencia, va a generarse, dice, una posición en el grupo, ¿ya? En el grupo, igual, ¿no? Como vemos, con el objetivo de lograr metas en común, ¿ya? Entonces, nos dice, ¿no? Tradicionalmente el liderazgo se asociaba con la toma rápida de las decisiones, con la autoridad, con el poder, considerado como habilidad innata, ¿sí? Eso era tradicionalmente cómo concebíamos el término liderazgo, ¿no? Hoy en día ese término nos dice que ya es insuficiente, ¿sí? Ya no solamente podemos tomarlo como esa toma de decisiones, ese poder, esa autoridad, ya no. Tiene que ser asumida de otra visión. Entonces, vamos a vincularnos, dice, ¿no? Y a lo que vamos a llegar más adelante, ¿no? Al hablar, ¿no? Vamos a vincularlo hoy ahora de cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, el liderazgo hoy en día no solamente se basa en el ejercer una posición, en el tener un logro de meta en común. También busca, ¿qué nos dice? Busca que se centre en el bienestar y la retención de talento, ¿no? Hoy en día el liderazgo también es asumido así. Ya no es tanto, ¿no? Y solamente ver tener metas en común, sino ya tenemos que ver un liderazgo que se centre en el bienestar, ¿no? Y más que nada esto se vio después de la pandemia, ¿no? Que ya teníamos que generar un liderazgo que busque el bienestar y la retención de talento. Lo cual esto se va a alinear, nos dice, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Especialmente como nos dice acá en el objetivo 7, ¿no? Que busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, ¿sí? Entonces, en vista de esto, ¿no? Tenemos un liderazgo, una acción y un líder, la persona, ¿no? Porque no es lo mismo decir también liderazgo y líder. Esta concepción también nos va a llevar a las muy mentadas o a las muy discutidas, saber si el líder nace o se hace, ¿no? Entonces, como ya hemos manifestado, ¿no? Entonces hay unas teorías acerca del poder, de los poderes del líder, ¿no? Entonces, estas teorías y el aspecto, se podría decir, tradicional, nos lleva a que el liderazgo plantea que el líder nace con cualidades innatas,
predispuestas y genéticas, ¿no? Nos dice las teorías de rasgos de los líderes, ¿no? Entonces, un líder dice que tiene que ser carismático porque nace así, porque es su capacidad innata, ¿sí? Pero por otro lado, vemos, ¿no?, que el liderazgo no es una cualidad esencial, dice, ¿no? Entonces, que el liderazgo se va a desarrollar a través de un trabajo duro y aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no?, es la disonancia, la discusión que siempre se ha manifestado acerca de qué es el liderazgo, ¿no? ¿Nacen o se hacen, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no?, para ciertos autores, la posición que tiene cada uno. Entonces, vemos entonces que algunas disposiciones van a ser esenciales, sí, vas a nacer con ciertas características, con ciertas disposiciones, con ciertas habilidades, pero que asimismo para ejercer un liderazgo pleno, un liderazgo efectivo, un liderazgo que trascienda, se van a desarrollar, ¿no? Se van a desarrollar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hay una teoría acerca del líder carismático, ¿no? El líder carismático. Entonces, preguntamos, ¿el carisma se podrá desarrollar? ¿Podré trabajar el carisma? ¿Podré ejercerlo? ¿No? Entonces, para la neurociencia sí, nos manifiesta que sí. Por eso es que para la neurociencia el líder se hace. En lo tradicional nos dice que no, las teorías del rasgo no, que nace, ¿no? Entonces, ahí viene la controversia de que el líder nace o se hace, ¿no? Entonces, acá vemos que el líder nato, ¿no? El líder nato aquí, ¿no? Hay un mito sobre ello, que los líderes nazcan, ¿no? Entonces, como le manifestaba, para la neurociencia, el liderazgo, las habilidades que tiene el líder se va a desarrollar, ¿no? Esta es una perspectiva dominante que surgió a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Impulsada por las teorías comportamentales y condicionales, ¿no? Entonces, ahí nos va a manifestar. Entonces, en conclusión, para ello, ¿no?, el líder va a nacer y se va a hacer. La neurociencia, el neuroliderazgo se va a generar, se va a generar, se va a desarrollar con aprendizaje, con trabajo duro, con formación. Entonces, manifiesta que las personas pueden tener una ventaja inicial, sí, debido a sus rasgos innatos, la efectividad, la excelencia, el liderazgo, y en el liderazgo se alcanzan a través del esfuerzo intencional y en el aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, vemos que sí, ¿no? Entonces, el líder se va a nacer con ciertos rasgos, con ciertas cualidades, pero se va a formar, ¿sí? Las personas se van a lograr convertir en líderes eficaces cuando desarrollen sus talentos naturales, los cuales van a ser moldeados, nos dicen, ¿no? Como vemos acá también donde dice, ¿no?, el haber, ¿no?, la neurociencia, si tomamos en el objeto de neurocarisma, ¿no?, cuando vamos a llegar al aspecto del neurocarisma, quiere decir, ¿no?, había una teoría del carisma, el líder carismático. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Pues la neurociencia lo viene desarrollando con el concepto del neurocarisma, ¿no? Ahí donde se va a cultivar, se va a desarrollar esta capacidad de liderazgo, ¿sí? Entonces, teniendo claro ya los aspectos del liderazgo, del líder, ¿no?, si el líder nace o se hace, vamos a hablar ya un poquito más de la neurociencia. Ya hemos visto, ¿no?, acerca de esta teoría, de cómo sí se puede ejercer, sí se puede desarrollar ciertas habilidades, ciertas cualidades que la persona puede tener, ¿no? Entonces, partimos de qué es la neurociencia, ¿no? Pasamos de una época del conocimiento a una época del neuro. Hoy en día, ¿no?, esta disciplina se viene desarrollando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el liderazgo? La neurociencia, ¿no? La neurociencia como disciplina que estudia la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, origina la conducta, pensamientos,
conciencia y emociones. Todos esos aspectos van a ser estudiados en la neurociencia, ¿no? Esta neurociencia ha permitido comprender los procesos cerebrales de cómo afecta la toma de decisiones, la empatía, la inteligencia emocional, la motivación a los líderes, ¿no? O sea, todas estas cualidades, rasgos, características que tiene el líder, ello ha permitido conocerlos e identificarlos mediante el estudio de la neurociencia, ¿sí? Entonces, la neurociencia manifiesta sugerencia para los líderes, ¿sí? En los cuales se enfoca en reconocer cuando se está estresado o sobreestimulado, ¿no? Eso nos manifiesta cuáles son las recomendaciones que tiene la neurociencia para los líderes. Mejorar en observar y notar. Usar el refuerzo positivo para reconfigurar el cerebro, ¿no? Entonces son las sugerencias que nos manifiesta la neurociencia. Por otro lado, también vemos, ¿no? Dice que estos avances neurocientíficos, ¿no?, nos han demostrado acerca de la neuroplasticidad del cerebro, la capacidad de modificarse y fortalecerse a través del aprendizaje, ¿no? Como hemos visto en las primeras exposiciones, ¿no? Hemos hablado de lo que es la neuroplasticidad y la importancia que tiene y la ejercitación que debe tener cada individuo para poder que el cerebro se pueda, ¿no?, acomodar, ¿no?, se pueda reestructurar lo que tenemos, ¿no? Entonces, la neurociencia, dice, nos va a empoderar para comprender y cambiar nuestro propio cerebro, ¿no? Entonces, esta disciplina es lo que nos manifiesta, ¿no? Con los términos que estamos viendo, ¿no?, acerca de la neuroplasticidad y las sugerencias que nos da la neurociencia para los líderes, ¿sí? Entonces, como conceptos claves para la neurociencia, ¿no? Como ya sabemos, esta disciplina va a estudiar el sistema nervioso para ver cómo interactúan los elementos del cerebro, ¿no?, el cual nos va a permitir generar conductas, pensamientos, las conciencias y las emociones, ¿no? Se va a estructurar, ¿no?, en estos cuatro conceptos, ¿no?, que debemos tener, o sea, la neurociencia en función al cerebro y la neuroplasticidad, al manejo del estrés, a la toma de decisiones, a la inteligencia emocional, que ya luego lo van a desarrollar, ¿no?, mis colegas, ¿no? Entonces, comprender el cerebro fortalece el liderazgo y el rendimiento organizacional, ¿no? Entonces, tenemos que conocer bien el cerebro nuestro y el cerebro de las personas a quien nosotros estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, teniendo las concepciones de lo que es la neurociencia, de lo que nos conlleva el conocimiento, vamos a un poquito más andar en lo que es el neuroliderazgo, ¿sí? Pero vamos a ahondar en conceptos, ya que luego se va a desarrollar, ¿no? Entonces, este término de neuroliderazgo, donde conectamos, conocemos, identificamos cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro de las personas que están bajo nuestro mando, ¿no? Va a partir, dice, este término, como menciona acá, introducido en el año 2008 por David Rowe, ¿no? Busca aplicar, que nos dice, los principios de la neurociencia y el liderazgo, ¿sí? Entonces, si hablamos de neuroliderazgo, es la unión, la suma de estos dos aspectos, neurociencia y el liderazgo, ¿sí? Entonces, combina el estudio del cerebro con las prácticas de liderazgo para mejorar la toma de decisiones, la regulación emocional y la efectividad de los líderes, ¿sí? Entonces, luego vemos aquí, ¿no?, cuál es el impacto que se tiene que generar en la organización, ¿no? Vamos a tener como evidencia cómo las emociones y conductas impactan en el éxito organizacional, fomentando la motivación del personal y la eficiencia. Este nuevo enfoque, dice, nos va a proponer un liderazgo basado en la neurociencia, ¿no?, centrado en la eficiencia de los procesos cerebrales relacionados con la toma de decisiones y la influencia, ¿no? Entonces, como ya vemos, ya estamos partiendo que la neurociencia es la disciplina, ¿no?, que va a estudiar el cerebro, y esta a su vez se une con, ¿no?, las teorías del liderazgo para llegar a conocer, a interpretar, a entender bien qué es el neuroliderazgo.
¿sí? Entonces, y como dijimos, ¿no? El líder, ¿qué es el neurolíder, no? Acá viene, cuando hablamos de un neurolíder, estamos en la época del neuro, como se mencionó, ¿no? Entonces, va a ser, como dice, esa persona consciente de sus capacidades cerebrales y las va a utilizar para liderar de manera eficaz, ¿sí? El neurolíder va a tener ciertas características, ¿no? Y la característica que va a ser, como se dice, primar, que un neurolíder se conoce así, pero conoce cómo funciona su cerebro y cómo funciona, cómo piensan los demás. Conocer su cerebro y conocer el de los demás, ¿sí? Va a tener características, ¿no? Como ya mencionamos, conoce su cerebro, gestiona sus emociones, entrena su mente para enfocarse, ¿no? El término enfocarse, ¿no? Que va a estar muy relacionado cuando hablamos en el término del neurolíder o neuroliderazgo. Escucha con empatía sin juicio, domina su atención, responde, no reacciona, ¿no? Dice, y reprograma patrones. Son las características que va a tener el neurolíder, ¿sí? Bueno, acá creo que se ha movido esta. Ya. Muy bien, entonces, ¿no? Mencionamos que el líder tiene que conocer esas características del cerebro, entonces vamos a hablar entonces acá ahora ciertos términos, cierta importancia de conocer nuestro cerebro, ¿no? Recordando un poquito, igual volvemos a las exposiciones anteriores donde nos hablaban, ¿no? Del cerebro tribuno, entonces acá vemos también, ¿no? ¿Qué nos permite, no? O sea, yo como líder, como neurolíder, que voy a desarrollar, ¿no? La situación del neuroliderazgo, tengo que saber, comprender, conocerme yo, mi cerebro y conocer el cerebro de los demás. Esto es en sí la diferencia de una teoría de liderazgo a una teoría del neuroliderazgo. Cambia la concepción de que uno debe conocerse primero para luego llegar a conocer el cerebro de los demás, cómo estimularlo, cómo cuidarlo y cómo desarrollar, ¿no? Esas características que tienen que tener un líder, ¿no? Entonces, bueno, acá yéndonos a la importancia de comprender el cerebro del líder y de su equipo, nos menciona, ¿no? Conocer el cerebro, quién es el ente que nos hace recordar, resolver problemas, pensar, sentir y controlar nuestros movimientos, ¿no? El cerebelo y el tronco encefálico, ¿no? Que tiene cada ser, cada persona, ¿no? Y qué función cumple cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el cerebelo, ¿no? Vemos que, como dice que se siente en la parte del fondo, va a controlar la coordinación y el equilibrio. El tronco encefálico va a conectar el cerebro a la médula espinal y va a controlar las funciones automáticas, nos dice, de la respiración, la digestión, el pulso y la presión arterial, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Las tres partes del cerebro. Ahora también, cuando hablamos en función a los hemisferios, ¿no? Ya hemos dicho el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, qué función cumple cada una, ¿no? Entonces, ellos van a cumplir, como mencionamos, una función lógica y lineal, ¿no? Ya que en el hemisferio izquierdo vamos a tener, nos dice, ¿no? Vamos a tener todo lo que es la relación de la visión y global, ¿no? La parte donde vamos a poder, como se dice, relacionarnos, vamos a tener lo que nosotros percibimos se va a hallar en ese hemisferio. Dice, por ello, dicen los líderes de niveles superiores requieren un desarrollo predominante del hemisferio derecho y los planificadores del hemisferio izquierdo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esa manera que vamos a planificar con el cerebro izquierdo y vamos a dirigir, como se dice, administrar, ver el tema de la relación con los demás con el hemisferio derecho, ¿no? ¿No? A lo que estábamos mencionando, ¿no? Planifica con el hemisferio izquierdo y administre con el hemisferio derecho. También considerado el cerebro digital y el cerebro analógico, ¿no?
conociendo las partes de nuestro cerebro, de los hemisferios con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Si eres analítico, metódico y ordenado, predomina el izquierdo, el digital, ¿no? Va a destacar actividades como leer, escribir y calcular. Y si eres creativo y artístico, va a predominar tu hemisferio de derecho, ¿no? Que es la parte analógica, ¿no? En el cual va a resaltar los dotes visuales e intuitivos que va a llevar pensar de forma creativa y organizada, ¿sí? También tenemos los famosos neurotransmisores, ¿no? Tenemos que van a involucrar bastante en este tema ¿no? de la neurociencia o del neuroliderazgo, ¿no? Son estas hormonas, llámese así, ¿no? Que van a conectar, ¿no? Entonces tenemos más de 100 neurotransmisores en nuestro cuerpo. Entonces, una de ellas, vamos a mencionar algunas, ¿no? Que involucran bastante el trabajo de la transmisión, ¿no? De la transmisión de las sensaciones que podamos tener. Por ejemplo, tenemos a lo que es la dopamina, ¿no? Que es la involucrada en la toma de decisiones, la memoria, las sensaciones placenteras, el sueño, ¿no? Entonces tenemos la dopamina, tenemos la oxitocina, que es la que se relaciona con el apego emocional, el enamoramiento, la inhibición al dolor. Tenemos la serotonina, también otro neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y del estado de ánimo, ¿sí? Luego acá tenemos, ¿no? También tenemos aquí, ¿no? Que nos ayuda a generar, ¿no? Que nos ayuda a generar dopamina, que nos ayuda a generar la oxitocina, la serotonina, ¿no? Entonces, prueba de ello, ¿no? Probar algo nuevo, crear listas y tareas y completarlas, ¿no? Esto nos va a generar, ¿no? Nosotros a veces vivimos en estrés, ¿no? En constante estrés. Todas las personas y mucho más las personas que lideran viven en constante estrés. Entonces tienen que ellos sí o sí conscientes de generar dopamina porque si no, no van a poder salir de su estado de estrés. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes y ver qué cosas, qué acciones me van a ayudar a generar esta hormona, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos que trabajar con ellas, ¿ya? Entonces, considerando bien, acá vemos en la imagen, ¿no? Esos como puntitos blancos, esa es la hormona que se va a transmitir, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Por la sinapsis, que es ese espacio que se encuentra, es la sinapsis, y lo que va a transmitir, ¿no? Es el neurotransmisor en sí, los que llevan, ¿no? Son los neurotransmisores, son los que comunican, ¿no? Son los que hacen la comunicación al cerebro, ¿no? Entonces dice, hay algunas cosas que suben estos neurotransmisores, ¿no? Si hablamos, neurobiológicamente, ¿no? Pues conocer la parte interna, pero también tenemos que ver qué alimentos proporcionan esta ascendencia de estos neurotransmisores, ¿no? Y cuál acá estamos poniendo como ejemplo el magnesio, el calcio, las vitaminas B6, vegetales verdes, ¿no? Entonces, algo mucho que nosotros debemos tener es alimentos verdes. No sé quién tiene prendido el audio. ¿Alguien tiene prendido su audio? Benjamín, tu audio. Bien, entonces siguiendo con la exposición acá, no son términos que ya lo van a desarrollar, como les mencionaba, luego el equipo lo va a ir desarrollando un poco más profundo, pero también vemos el tema del estrés, ¿no? La gestión del estrés que debe tener el líder. Tenemos un estrés físico y un estrés emocional, el cual va a desequilibrar, ¿qué dice? El organismo, ¿no? Entonces, ¿el estrés puede regularse? Sí. Conociendo cómo se genera y cuáles son sus consecuencias, sí, podemos regular el estrés, como estaba mencionando, ¿no? El tema de generar dopamina, ¿sí? Y conocer, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, el desequilibrio del organismo se va a generar en el hipotálamo y el adrenal, ¿no?
Estas son las partes del cerebro involucradas en la respuesta del estrés. Pero todo bien. Es muy importante que el líder aprenda a gestionar el estrés.